fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era el Señor Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Venimos de una secuencia desde el capítulo 18 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, viendo primero la traición, la cobardía de Pedro, la traición de Judas. Se recuerda que empezamos la serie ahí, en el jardín del Getsemaní, pasando el torrente del Cedrón, dice la Biblia, que se acerca Judas con un pelotón, con una multitud de soldados, para traicionar al Señor. Pedro valientemente saca una espada, le corta la oreja a uno de los guardias del sacerdote. El Señor sana a esta persona, y luego de esto Pedro se nos desaparece, sigue al Señor y lo niega 3 veces. De ahí nosotros vemos todo el tormento y el escarnio que vivió el Señor Jesucristo. Ya venía desde antes el escarnio del Señor, porque si usted lee la Biblia, el Señor Jesús tuvo una oración muy sentida, pidiéndole al Padre que pase de él esta copa. Por tanto, el tormento ya había comenzado, pero ya del capítulo 19 nosotros vemos todo el tormento ya físico, espiritual del Señor. En el culto de las 7 palabras, nosotros reflexionábamos en los gritos que daba Jesús. ¿Por qué me has abandonado? Cuando le exclama al Padre: perdónalos. El Señor Jesucristo dice que tiene sed. O sea, vamos viendo sufrimientos físicos, espirituales de Jesús, hasta que Él muere, hasta su muerte. Pero el capítulo 20, fíjese que empieza con algo maravilloso. Yo tengo 3 cosas que decirle. El título de este sermón no puede tener otro título que Cristo es el vencedor. Cristo ha vencido, y ha vencido sobre todas las cosas. Yo tengo 3 cosas que decirle. Y lo primero está del versículo 20 del capítulo 20, del versículo 1 al 10. Y es muy maravilloso como el apóstol Juan escribe este evangelio.
porque hace énfasis en el primer día de la semana, en el versículo 1. El primer punto yo lo he titulado como Jesús vence la muerte. El versículo 1 nos dice que viene María Magdalena muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál era el último día de la semana de los judíos? El sábado, ¿cierto? El sabbat. Por tanto, el primer día de la semana es lo que para nosotros es el domingo. Los judíos no tenían días de las semanas, como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino que todos los días eran sabbat. Pero les llamaban el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, pero el séptimo era especial y distinto y ese se guardaba. Nosotros en nuestra cultura occidental le damos nombre a cada uno de los días de la semana. Pero por tanto, este primer día que se refiere Juan, se refiere al domingo. Hermanos, y antes de avanzar con la predicación, me gustaría hacer mucho énfasis en esto. Mucho énfasis. Nosotros no celebramos el Sabbat porque en el Sabbat no pasa nada. El Señor Jesucristo en el Sabbat está en la muerte. O sábado de silencio le llamamos también. Pero el domingo es especial y para nosotros el domingo es el día de descanso. El domingo cristiano es el día del Señor porque el domingo el Señor Jesucristo vence la muerte. Por tanto, cada domingo que nosotros venimos a rendir culto al Señor es una celebración de su resurrección. Entonces, fíjese lo grande que es venir cada domingo a celebrar a Jesucristo. Cada domingo venimos a decir, Cristo resucitado, Cristo vive. Cada domingo es una victoria de Jesús. Cada domingo nosotros dejamos todas nuestras actividades seculares, abandonamos todo lo cotidiano y venimos a hacer algo especial y nos apartamos a un lugar especial, diciéndole al mundo con las puertas abiertas del templo que Cristo venció. Por tanto, es importante esto del primer día de la semana, porque es el día que el Señor Jesucristo ha resucitado. Pero luego el pasaje avanza y nos muestra algo que es un poco controversial para un evangelio. Hermanos, uno de los problemas que tenían los apóstoles en el siglo I era comprobar los milagros, los hechos y la resurrección del Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo era efectivamente Dios. Por tanto, los apóstoles se esforzaron e invirtieron mucho tiempo en escribir los evangelios, en investigar y poder construir un texto que sea fehaciente y verídico para las personas que iban a conocer el evangelio. Entonces, es muy malo para un testimonio que una mujer sea la primer testigo. Es muy malo. En el siglo I, las mujeres no podían ser ni siquiera contadas como testigos en un tribunal. Si usted tenía de testigo una mujer, no valía, no contaba. Era como que si usted no tuviera pruebas. ¿Usted se recuerda de la multiplicación de los 5.000, ¿sí? Cuando el Señor multiplica los panes y los peces? Se nos cuenta de que las personas contabilizadas son solamente los varones. Luego, cuando el apóstol Pedro predica en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, también se contabilizan a solamente los varones. La mujer estaba relegada en otra posición. Yo no quiero hablar de ideología, no es eso. ¿Ya? Así que no tome este pasaje como una reivindicación feminista, porque no se trata de eso. Lo que se trata es que el Señor Jesucristo, en su resurrección y en su vida, dignifica a los que no tienen dignidad. De eso se trata, de eso está hablándonos el texto. María Magdalena, algunos dicen, la mujer de los 7 espíritus, de los 7 demonios, la mujer que se dedicaba a algunas labores no muy convencionales, la mujer de mala reputación. Fíjese quién es la testigo. La primera que va a la tumba del Señor Jesucristo y ve que no hay nadie. Yo esto lo encuentro maravilloso, porque el Señor usa lo indigno de este mundo, el Señor usa lo inútil de este mundo, el Señor usa lo que no tiene reputaciones de este mundo para dar a conocer su nombre. Y eso lo encuentro maravilloso, y eso a mí me da mucho descanso, porque significa que yo no tengo que tener reputación, significa que yo no tengo que demostrarle nada al mundo, porque el Señor Jesucristo, así como estoy,
así como soy de la familia que vengo y del barrio de donde venga, el Señor nos va a usar igual. Y eso nos tiene que invitar a darle gloria al Señor. Entonces, lo primero que nos muestra el texto es que es una mujer la que ve que no está el cuerpo. Y quiero poner énfasis en esto. María Magdalena no creía que había resucitado, porque ella cuando ve que la tumba está vacía dice, se llevaron el cuerpo del Señor. O sea, lo mataron, lo crucificaron y más encima se lo llevan. Y ella va corriendo a la casa a contarle a los apóstoles y la Biblia nos dice, y otro evangelio, nos cuentan que no son solamente Pedro y Juan los que van, sino que va un grupo. En otros pasajes se nos menciona que les cuentan a todos, pero aquí se muestra solamente Juan y Pedro, que en efectivo son los que van al final y llegan a la tumba. Y tampoco llegan con mucha credibilidad de lo que había pasado, o sea, se llevaron el cuerpo, vamos a ver qué pasa. Llegan, van los dos juntos, Juan se adelanta porque quizá era un poco más ágil, llega más rápido, ven que la piedra está removida, ve que hay unos lienzos por ahí desde la puerta, desde afuera, pero no se atreve a entrar. Pedro, el que había traicionado al Señor, el que había negado al Señor, pasa con ímpetu, entra y ve que algo raro hay. Y entonces dice que entra el otro apóstol, entra Juan. Y la Biblia hace mención de esto. Una vez que entra Juan, ve que las ropas, la manta con la que habían cubierto al Señor está en una parte y el sudario está en otro lugar, dobladito, ordenadito. Juan dice, esto no es normal. El Señor resucitó. Dice la Biblia, él creyó. No entendía por qué resucitó, pero Juan creyó, él resucitó. Hermanos, yo quiero darle una vuelta a esto. El Señor trabaja de formas misteriosas. El Señor trabaja no según nuestros planes o según nuestra lógica. El Señor trabaja completamente distinto y uno tiene que estar muy despierto para eso. Uno tiene que estar con el corazón muy humilde en ver cómo Dios obra en medio de su pueblo. Y Dios, por lo general, no obra con los que tengan mayores reputaciones. El Señor, por lo general, no obra por los que tienen en la iglesia el más alto estatus. Así que el que desee tener algún nombre, el que desee tener algún puesto, el que desee que su foto quede inmortalizada en algún lugar de la iglesia, está en un camino muy equivocado. Porque la Biblia nos dice que Juan y Pedro creyeron en la ignorancia de María Magdalena. María Magdalena lo único que iba a hacer, iba a poner especies y perfumes al cuerpo del Señor. A eso iba. No iba a ver si el Señor había resucitado. Iba a perfumar el cuerpo. A eso es lo que iba. No iba a otra cosa. Y cuando ella ve la tumba vacía, no cree, sino que lo primero que ella cree es que se robaron el cuerpo. Pero es por esta ignorancia, es por esta, digamos, por esta fe infantil de María Magdalena, aún no muy desarrollada, que Pedro y Juan creen. Entonces, Dios a veces actúa de formas en que escapa de nuestra lógica, escapa de nuestra razón. Por tanto, yo ¿a qué le quiero invitar con esto? Nunca tengan alta estima al que está aquí adelante. Nunca tengan alta admiración al que está aquí. Porque el que está acá es igual a usted. No es más santo porque está predicando. No es más perfecto porque está aquí adelante, sino que todo lo contrario. El Señor actúa de formas misteriosas. Por tanto, siempre, siempre debemos estar con el corazón humilde frente al Señor. Lo primero que nos muestra la resurrección es que el Señor actúa con los corazones humildes, no con los altivos, con los que tienen corazones humildes. Pero fíjese lo que dice aquí la Biblia en el versículo 9 y 10, para terminar el primer punto. Bueno, Juan creyó, versículos 9 y 10, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Uno cuando lee esa parte dice, pero ¿cómo no entendía las Escrituras? Hermanos, hay que estar en los zapatos de los apóstoles. Primero estaban en el huerto de Getsemaní, o en el monte de los olivos, mencionan otros textos,
y llega un pelotón, llega mucha gente a tomar a Jesús. O sea, aquí queda la escoba, porque algunos de los apóstoles tenían la idea de que Jesús iba a restaurar Israel. Y de hecho, algunos pensaban que en ese momento que llegó ese pelotón a arrestar al Señor, era ahora. Este es el momento de la espada. Ahora el Señor nos va a derrotar a todos y vamos a tomar Israel y vamos a expulsar a los romanos. Y no pasa nada de eso, sino que todo lo contrario, toman al Señor, lo golpean, se burlan de él, hacen escarnio del Señor, lo crucifican, va hacia la tumba. O sea, los apóstoles dijeron, aquí se acabó esto, aquí se acabó todo esto. Fueron 3 años, se hicieron muchas cosas, pero hasta aquí llegó todo. Pero van a la tumba y dicen que ven que resucitó el Señor y no entendieron nada. Simplemente creyeron que resucitó. Se quedaron ahí. Por eso es necesario que vayamos al capítulo 21. El segundo punto, ya del capítulo 21 en adelante. El Señor vence nuestra incredulidad. El Señor vence la muerte. El Señor vence nuestra incredulidad. Del versículo 1 al 8 del capítulo 21 ocurre algo precioso. Porque nuestro Señor ha visto esta que se está haciendo actualmente con estas de las películas, haciendo como remake, como que películas antiguas las hacen de nuevo. Y no sepa aquí si ya son buenas. Y las hacen de nuevo y a veces la echan a perder. Bueno, el Señor hace todo bien, todo bien. El Señor repite historias y las repite bien y las hace bien. Fíjese que vieron que el Señor resucitó. El Señor se le apareció 2 veces, porque esta es la tercera vez. El texto menciona que es tercera vez que el Señor se aparece a los apóstoles. Ya sabían que el Señor había resucitado. El Señor les cuenta algunas cosas. De hecho, si usted sigue leyendo el capítulo 20, que leímos anteriormente, el Señor se aparece en la casa donde están los apóstoles y Tomás, toca al Señor y comprueba que realmente era el Señor. O sea, ya todos sabían que había resucitado. Al menos los apóstoles tenían clarísimo que el Señor ya había vuelto. Pero fíjese lo extraño que pasa acá. Cómo la fe puede debilitarse tanto al punto de llegar a la incredulidad. Dice la Biblia, en el capítulo 21, después de estas 2 apariciones del Señor, resucitó y venció a la muerte. O sea, hermanos, ojo con esto. Dice la Biblia que están todos juntos y Pedro dice, bueno, hay que hacer algo, pues voy a ir a pescar. Se levantan con algunos de los apóstoles y van a pescar. ¿No le llama la atención esto? Pedro no se llama Pedro, se llama Simón. Ese es el nombre que le pusieron sus padres, Simón. El Señor Jesucristo le cambia el nombre a Pedro después de una declaración que hace Pedro. Pedro le dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo. Entonces el Señor Jesucristo que dice, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, sobre esta declaración, ya no que sobre Pedro. Y entonces le cambia el nombre a Pedro y dice, ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. O sea, ¿qué estaba haciendo con Pedro? Lo estaba erigiendo como un líder de los apóstoles después de decir esta declaración. Por tanto, Pedro tenía un llamado especial. Bueno, y así también como todos los apóstoles. Cuando el Señor llama por primera vez a Pedro, le dice, ¿te maravillas con esto? Por la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Yo te haré pescador de hombres. O sea, hermanos, el llamado era otro, no ir a pescar. El Señor resucitó y lo último que tenían que hacer es ir a pescar. Pero bueno, después que el Señor resucita, dice la Biblia que se levantan y salen a pescar. Y ocurre algo hermoso. Yo creo que es hermoso y el Señor trabaja de esa forma con nosotros. Dice que pescan toda la noche, igual que en la pesca milagrosa. Estuvieron pescando toda la noche. Si usted lee ese pasaje de la pesca milagrosa, Jesús también de lejos le dice, tiren la red al otro lado. Y le responden, pero si ya hemos estado pescando toda la noche, ya no pasa nada, no vamos a pescar nada. Y fíjese que el Señor Jesucristo hace el mismo mandato. Tiren la red al lado derecho. Y ellos obedecen y tiran la red al lado derecho y pescan estos peces.
Hermanos, uno cuando lee la Biblia, y lo digo de forma personal, nos pasa de que a veces leemos la Biblia como si fuera una historia, no quiero decir como papelucho, pero como una novela, como si no fuera algo real. Entonces ponemos una distancia entre las personas que aparecen en la Biblia y nosotros. Y decimos cómo no creyeron, si era tan evidente. ¿Por qué se fueron a pescar? ¿Se habían visto al Señor resucitado? ¿Por qué empiezan a pasar estas cosas? ¿Cómo? ¿Por qué esta falta de fe? Entonces, como que nosotros a veces leemos la Biblia como que si estas personas fueran ficticias y no fueran personas de carne y hueso que realmente estas cosas sucedieron. Yo me siento muy identificado con esto, porque yo no tengo, perdí la cuenta de las veces en que el Señor ha repetido historias en mi vida y me ha vuelto a llamar. Yo ya perdí la cuenta de eso. Por tanto, lo que está pasando acá es algo que nos pasa a nosotros constantemente. El Señor actúa poderosamente en nuestras vidas, el Señor restaura nuestras vidas y volvemos a lo cotidiano. Volvemos a nuestras labores e incluso nos cargamos con más labores mundanas. Y por mundano no estoy diciendo que mundano sea malo, sino que con labores que no glorifican al Señor o no buscan glorificar a Dios, aunque todas las cosas deberían glorificar a Dios. Pero invertimos mucho tiempo en nuestro trabajo, nos desvivimos con nuestro estudio y sufrimos por relaciones amorosas, por rupturas, sufrimos porque no podemos tener lo que queremos, esa casa de no sé cuánta UF no nos alcanza, porque ahora los bancos están pidiendo el 20% del pie o el 25%, y antes pedían el 5 o el 10%. Entonces nos frustramos y nos afanamos con este mundo. Jesús te llamó a ser pescador de hombres. A eso te llamó. Y Jesús resucitó. Tú no has visto que resucitó, pero Él resucitó. Y Él vive y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y ha enviado su Espíritu Santo para fortalecernos en esta vida. Pero a pesar de eso, así como los apóstoles, sabiendo que el Señor resucitó, sabiendo que el Señor está con nosotros, volvemos a pescar. Volvemos a nuestras actividades anteriores. Esto es por nuestra incredulidad. Pero déjame decirte algo. Una y otra vez, el Señor va a vencer la incredulidad. Una y otra vez, el Señor te va a traer de vuelta. Ser pescador es tranquilo. Ser pescador está fácil. Ser pescador significa ir al mar, pescar, y si nos va bien, nos puede ir muy bien, como también nos puede ir muy mal. Pero seguir a Jesús no te garantiza que te va a ir bien. Ni una sola vez. Seguir a Cristo no te garantiza que todo va a estar bien. Ni una sola vez. Seguir a Cristo literalmente significa morir. Y ellos habían sido llamados para morir. Entonces fíjese que no hay mucha distancia entre los apóstoles y nosotros, sino que estamos muy cerca. Porque el Señor ha resucitado, el Señor vive, el Señor ha enviado su Espíritu Santo, y aún así nosotros vivimos nuestras vidas como si Jesús no hubiese resucitado, como si Jesús no se hubiese levantado entre los muertos, como si Jesús hubiera quedado clavado en la cruz. Entonces cada uno vuelve a sus labores. Porque se fijó cómo terminaba el capítulo 20 de lo que nosotros leímos. Después que los apóstoles vuelven y le cuentan a los demás, cada uno volvieron a lo suyo. Nosotros vivimos nuestras vidas como si Jesús no hubiese resucitado. Y por eso sufrimos en este mundo. Por eso la pasamos mal. Por eso sufres porque no puedes conseguir el trabajo, la casa, los estudios que quieres. Porque has transformado de esta vida tu vida. Cuando tu vida tiene que estar en la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no resucitó, vale nuestra fe. Pero ¿sabes qué? Jesús resucitó, entonces vale la pena invertir toda la vida en Jesús. Si Jesús resucitó, entonces hay que invertir toda la vida en Jesús. Y no hay más, hermanos. No hay más.
No hay más. Pero déjame decirte algo. Si tú eres un escogido de Dios, Él te va a estar llamando nuevamente, una y otra vez, una y otra vez. Porque así como Cristo vence la muerte, también vence tu incredulidad, también vence tu falta de fe y va a fortalecer tu fe. Y yo con esto quiero ir terminando, que es la parte más importante del texto, del capítulo 21, que es del versículo 9 al 19. Vemos que pescan y como que algo les hace clic, como que esto nos pasó. Entonces Juan le dice a Pedro, oye, el Señor. Pedro se viste porque estaba medio desnudo. Usted se imaginará toda la noche trabajando, tirando la red, que sacando, que por el otro lado, que por el frente, que por detrás, yendo más adentro del mar, después volviendo. O sea, un trabajo ajetreado. Se viste, se pone la ropa y se lanza al mar. En vez de esperar que el barco llegara a la orilla, dice la Biblia que él se lanza, nada, y llega a la orilla con el Señor. Y aquí ocurre algo también precioso. Dice la Biblia en el griego que Pedro encuentra piedras o brasas de calor. ¿Se acuerda cuando aparece eso anteriormente? Cuando Pedro se está calentando las manos en el patio del sacerdote. Dice la Biblia que Pedro se pone junto a las brasas de calor y allí traiciona al Señor. Allí niega al Señor. Entonces Pedro llega nadando y ¿qué ve con el Señor? Brasas de calor, un pescadito y pan. ¿No es bueno nuestro Señor? ¿No es amoroso el Señor? Eso se llama gracia. A eso le llamamos gracia. Gracia es lo que no te mereces. Porque ¿qué debe haber hecho el Señor cuando Pedro llegó a la orilla y estaba en las brasas de calor? ¿Te acordáis o no? ¿Te acordáis? Que mientras me estaban dando golpes, me estaban escupiendo, mientras me estaban ofendiendo, tú me estabas negando. ¿Te acuerdas o no? Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Buscamos la revancha, siempre buscamos dónde raspar el cacho, dónde volver a restituir nuestra dignidad. Pero el Señor no. El Señor no necesita restituir su dignidad porque Él es digno. Entonces llega Pedro y ¿qué es lo primero que se encuentra? Las piedras o las brasas de calor con un pescado y un pan, con desayuno. Ahí ha estado trabajando y el Señor en vez de increparlo, lo recibe con desayuno. Y entonces sale a caminar con él. Llegan los demás apóstoles, toman desayuno, quedan llenitos y sale a caminar. Y le hace esta pregunta 3 veces. ¿Pedro, me amas? Sí. ¿Pedro, me amas? Sí. Y al final dice la Biblia que Pedro se entristece. Pero sabe que aquí es muy bonito, porque la palabra griega no es tristeza, sino que como que se le remuerde el corazón por dentro. Se acordó. O sea, Pedro se dio cuenta que Jesús estaba recreando toda la escena. El patio del sumo sacerdote se estaba recreando a la orilla del mar. Se estaba recreando todo de nuevo, la misma escena. Las brasas de calor, estaban cómodos, tomaron desayuno, se calentaron, probablemente él se secó las ropas, salieron a caminar y el Señor le pregunta 3 veces si lo ama. Y la tercera vez, Pedro, su corazón se quiebra por dentro. Esa es la palabra griega, más bien como que el corazón se le rompe por dentro, está como amargo. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos. Hermanos, entender la gracia para nosotros es muy difícil. Y la resurrección se trata de eso, se trata de gracia. ¿Y por qué le digo que es muy difícil? Porque vivimos en una cultura donde todo es desechable. Vivimos en una cultura donde acuñamos algunas relaciones como tóxicas. Y esas relaciones hay que dejarlas. Y en algunos casos sí está bien, porque somos pecadores y somos malos y nos cuesta cambiar, si no es por el poder del Espíritu Santo. Y estamos acostumbrados a usar vasos desechables, los platitos desechables.
Si una tele no nos gusta, bueno, nos compramos otra con 20 cuotas precio contados, que tengan muy buena tarjeta, porque todo es desechable. Total, si mi matrimonio no funciona, no cocina bien, no se ve bien, no se viste bien, bueno, vengo con los chamullos de que no me sentía querido, no me sentía amado y nos divorciamos, pues, y en un año estamos listos. Y el año siguiente ya estoy con otra persona que pueda cumplir con lo que yo quiero. Vivimos en una cultura de lo desechable, todo se desecha. Cristo no desecha a nadie. Eso nos muestra el texto. ¿Sabe por qué los apóstoles, esto es lo que dicen los comentaristas, ¿sabe por qué los apóstoles van a pescar? Porque ellos sabían que el Señor había resucitado. Se dieron cuenta que realmente eres el Mesías, el Cristo. Había vencido la muerte. ¿Quién nos va a elegir a nosotros ahora si nosotros lo dejamos solo? ¿Por qué nos va a llamar a nosotros si cuando en el momento que más teníamos que estar con Él, lo dejamos solos? Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Volvamos a lo que hacíamos antes. Tomás no era pescador. Bueno, hay que aprender algo, hay que aprender a hacer algo. Y va a pescar con ellos. ¿Se fijó ese detalle? Que Juan ingresa que está Tomás. Y Tomás no era pescador. Algo hay que hacer. Pero ¿sabe lo que está haciendo Jesús en esta escena? Yo no desecho a nadie. No importa si ustedes son cobardes, si son traidores, si son mentirosos, si son pecadores, si son faltos, no importa, yo no los desecho, yo los restauro. Y de eso se trata la gracia. Entonces, si te cuesta abrazar la gracia, si te cuesta entender la gracia, ven a la gracia, ven a Jesús, porque Jesús resucitó para eso, para que puedas disfrutar de la gracia. Cristo venció la paga del pecado, que es la muerte. Por tanto, para ti ya no hay muerte. Ven a Jesús y no importa cómo tú estés, no importa cuál sea tu condición, Él no te va a dejar igual. No te va a dejar igual. A los apóstoles los dejó satisfechos y calentitos. Ya Pedro lo restaura. Le dice, apacienta mis corderos. ¿Y sabe qué después le dice el Señor? Y con esto quiero ir terminando para que usted entienda de qué se trata el Evangelio. Antes, dice, mire, fíjese lo que dice los últimos versículos. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pedro? No te llamé para pescar. No te llamé para que seas incrédulo. No te llamé para que pienses que yo te desecho. Te llamé para que vayas a la cruz como yo voy a la cruz. Hermanos, la vida cristiana es un camino a la cruz. El sígueme de Jesús es un sígueme a la cruz, no a la casa bonita, no al buen trabajo, no a la perfección matrimonial. No te llama a eso, Jesús te llama a la cruz. Hermanos, y si te han dicho otra cosa es mentira, porque Jesús te está llamando a la cruz, a que mueras a ti mismo, a que cargues tu cruz y sigas a Jesús. Y Pedro respondió al llamado. Jesús le dijo, sígueme. Entonces, en este domingo que recordamos la resurrección victoriosa de Jesús, como el Señor Jesucristo destruye la muerte, Jesús es la muerte de la muerte. Hoy Jesús te está invitando, ven y sígueme a la cruz, porque si tú vas a la cruz, también vivirás. Pero si tú no vas a la cruz, vas a morir. ¿Quieres vivir? Tienes que ir a la cruz. Si quieres tener vida plena, tienes que ir a la cruz. Si quieres tener gozo pleno, tienes que ir a la cruz. Hermanos, no hay otra forma. La resurrección es una invitación a eso. Yo resucité, por tanto, si ustedes van a la cruz, ustedes también van a resucitar. Oremos al Señor. Señor, Padre Celestial, te queremos dar gracias porque tú eres un experto restaurador de vidas quebradas. Señor, y aquí estamos quebrados delante de ti.
traidores, mentirosos, insuficientes, negligentes, que nos hacemos una idea de ti errada. Señor, estamos quemando nuestras vidas en trabajo, estamos quemando nuestras vidas en estudio, estamos quemando nuestras vidas, Señor, en conseguir tesoros en esta tierra, cuando tú todo esto lo vas a destruir cuando vuelvas. Señor, vuélvenos a ti, vuélvenos para caminar a la cruz contigo. Vuélvenos a ti, Señor. Ven a buscarnos como buscaste a los tuyos. Señor, gracias. Muchas gracias. Porque a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra debilidad, tú no nos desechas. Tú nos amas profundamente y nos amas tanto que nos vas a arreglar, Señor. Arréglanos. Restáuranos, Señor. Tu resurrección representa restauración. Tu resurrección, Señor, es nuestra esperanza. Señor, que tú seas nuestra esperanza, no nuestros trabajos ni todo lo que podamos hacer, sino tú, Jesús, tú seas nuestra esperanza. Señor, vuélvenos a ti. Señor, oramos para que tú abras nuestros ojos, cortes las cadenas que nos amarran a esta tierra y podamos ir a la cruz contigo. En el nombre de Jesús. Amén.